Guido, ¿cómo te va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá andamos. Bueno, escuchaste los precios, ¿no? De Mar del Plata, digo. Sí, no. La dinámica es... No se llega más a nada. No, porque lo que hay que tener en cuenta con la medición de la inflación, que esto es lo que el gobierno trata de mostrar y sigue, Milei ayer repitió que los salarios le ganan la inflación y está un poco repitiendo esa lógica, es que está contemplada una canasta determinada de bienes que no son los bienes, no, o sea, no está bien ponderado el peso de cada cosa que se mide, de cada bien que se mide para la inflación, no está ponderado en forma correcta en el INDEC, por eso lo están revisando. ¿Eso a qué lleva? A que haya, por ejemplo, aumento de los alquileres, que no tienen una incidencia tan grande en la inflación. Entonces uno ve que la inflación baja, esto sobre todo lo digo porque posiblemente en septiembre dé un poco más baja la inflación que el último mes, pero esto no quiere decir que, primero, que podamos llegar a afrontar ese aumento de precios y a su vez que esa ponderación sea correcta, o sea que ese 4, supongamos que sea un 4%, no quiere decir que te aumentaron un 4% los precios de los bienes que vos consumís, sino que posiblemente haya sido más. Pasa que hay un tema estadístico de ponderación ahí. Entonces lo que hay que tener en cuenta es, me parece que se viene una situación compleja en la cual también Milei ayer me pareció bastante complejo lo que hizo de subestimar los datos de pobreza. O sea, la pobreza, la última medición era 41,7, saltó a 52,9, hay más de 11 puntos de aumento de pobreza, que aproximadamente es lo mismo que había aumentado la de 41, pobreza, perdóname, ¿cuándo fue? Fue el último semestre del año. O sea, la última medición de Alberto Fernández fue 41,7. Ok. Y si vos tomás desde Macri hasta Alberto Fernández juntos, da un aumento de 11 puntos, un poco más de 11 puntos. Y si vos tomás este primer semestre de Milei, te da esos 11 puntos. O sea que vos me estás hablando, dos gobiernos, 8 años, 11 puntos. 6 meses de Milei, 11 puntos. Claro. Está alrededor de entre los 11 y los 12, claro, los dos. Entonces, lo que quiero decir es muy grave la situación. ¿Y Milei qué hace? Que esto, bueno, Manuel, que trabaja con estadística, lo debe saber, digo, vos no podés tomar los datos de distintas fuentes así como así cuando la base es distinta. Entonces, ¿él qué dice en el acto? Ahora lo más importante, tiene un instituto de estadística, el INDEC, que trabaja para el gobierno nacional, que correcto, que no hay ninguna objeción sobre el instituto ni nada por el estilo. A él le da un aumento de 11 puntos. Ahora, ¿él qué dice? Ahora toma arbitrariamente la fuente de UCA o de Ditela para decir, bueno, ahora está bajando la pobreza porque hacen una estimación mensual. Lo cual estrictamente no está bien mezclar las fuentes distintas sobre un fenómeno que está medido en forma diversa entre dos fuentes. Entonces, en definitiva, la pobreza está subiendo. Ojalá que, sin lugar a dudas, es muy difícil que la siga levantando. Esperemos que no lo haga, ¿no? Lo que quiero decir es, me parece que justo la semana que vos te enterás que la pobreza aumentó 11 puntos, decir que está bajando la pobreza, me parece un poco complejo, me parece que forma parte del relato de Milei y que claramente uno ya con el descontento social encuentra que la pobreza está aumentando, ¿no? Digamos, yo cuando lo veo al presidente, digo, vestido con su campera de cuero, gritando y diciendo un montón de cosas en un lenguaje poco convencional, parece revolucionario. Si yo muteo la tele, digo, este tipo es un presidente de un país, es revolucionario. Digamos, mirá cómo se viste, mirá cómo grita, mirá cómo gesticula. Parece un tipo revolucionario. ¿Este gobierno es revolucionario en algo? ¿Realmente? No, quizás, a ver, uno de los pocos datos que él dice que posiblemente sean ciertos, que también es muy difícil de chequear, es que es el ajuste más grande de la historia. Eso es muy difícil de chequear. Imagínate que con toda la fuente de datos de todos los países es muy difícil y no estamos generalmente como es algo que no es algo loable, no lo estamos midiendo todo el tiempo a ver cuál es el grado de ajuste que hacen los países. Posiblemente eso sea cierto. Lo que quiero decir es que claramente no es revolucionario en el sentido de que está llevando a un superávit fiscal muy brusco en un contexto en el cual no importa el costo social que eso tenga. Entonces lo que lo hace fue llevar al primer mes a superávit fiscal, lo cual él efectivamente lo logra, eso, pero lo que hace es a través de un ajuste muy fuerte sobre la población que termina repercutiendo en los indicadores negativos que estamos dando. O sea, en economía es muy, como el resto de la ciencia, es muy difícil tocar algo y que no se te mueva otra cuestión, otro factor. Entonces lo que está pasando con la economía es eso, él está haciendo un ajuste, está poniendo hincapié en que tiene que haber superávit fiscal y se le están desbarajustando, vamos a decirlo así, de todo el resto de las variables. Sumado a que el problema principal no lo pueden resolver y que fue algo que salió en el decreto esta semana, que fue la cuestión de la deuda, de cómo refinanciar la deuda, los repo,
que justamente quiere decir, vamos a tener vencimientos el año que viene de deuda externa en dólares, y lo que va a ocurrir es que el gobierno no tiene esos dólares, porque de nuevo, estamos en un periodo en el cual no estamos acumulando reservas al nivel que lo veníamos acumulando en el primer semestre. Recordemos, y eso quizás sea lo único bueno que haya hecho el gobierno hasta ahora, que el primer semestre el gobierno acumuló reservas interviniendo en el mercado de cambios, lo cual era algo positivo. Estábamos consiguiendo reservas para poder afrontar los vencimientos. Ahora eso se deterioró y lo que tenemos es que no tenemos la cantidad de dólares para pagar los vencimientos que tenemos de deuda, y el gobierno lo que va a hacer es reponer con deuda, aparentemente, a una mayor tasa de interés. Lo cual hoy se hablaba del 17%, lo cual me parece una locura. Para mí va a terminar siendo una tasa de interés menor, pero quiero decir, pagando una tasa más alta. O sea que en definitiva nos seguimos endeudando más con tasa más alta. Perdón, eso es más ajuste los próximos meses. Por supuesto, claro, lo que va a decir el gobierno es no importa la tasa porque total vamos a ajustar el superávit fiscal. O sea, va a tener más superávit fiscal. Porque ahí, Néstor, el relato se choca con la realidad. Milei promete primero, la palabra ajuste es clave, promete el ajuste, lo va a hacer la casta. No lo hace la casta. La gente acepta hacer el ajuste, pero le dice, dura 6 meses. Se termina en el segundo semestre, después crecemos. Y ahora, cuando presenta el presupuesto, dice, va a haber que hacer más ajuste. Hay que garantizar sí o sí el superávit fiscal. Sí, pero yo lo que le quiero preguntar a Guido, y ya vamos al gráfico tuyo, que en realidad ahí lo tenemos con la caída de la imagen del presidente. Yo sabes lo que veo en la calle, lo que yo noto con la economía normal, común, que todo te quedó lejos. Yo lo repito siempre, todo te quedó lejos. Vos antes podías decir, bueno, voy a un local de comida rápida y tengo para comer. Hoy una hamburguesa vale 10 lucas. Voy a un teatro o voy a un cine y me compro los hoy no puedo ir al cine, no puedo ir al teatro, no puedo comprar pochoclo. Voy a comer una vez afuera, no importa. Uno iba una vez por mes, otro una vez por semana, otro todos los días, no importa. Pero yo voy a comer afuera. Hoy no lo podés hacer, porque necesitas 30, 40, 50, 60, 100 lucas en la billetera para poder ir a hacer eso. Sí, para mí eso es producto de que como sociedad hemos hecho mucho hincapié en lo que es la inflación. Yo la pregunta que te hago es, ¿cuánto falta para que la gente vuelva a tener la vida que tenía antes, en donde, bueno, podía ponerle, qué sé yo, un poco de combustible al auto y a lo mejor hacerse un viajecito, estar 2 o 3 días fuera? No te digo ir a Manhattan. A ver, por eso, primero, a mí me parece que lo que nosotros hacemos mucho hincapié en Argentina, porque tenemos muchos antecedentes, esto es poner el foco en la inflación. Y el problema central siempre con los salarios es el nivel de precios. Entonces, el mismo que está comentando vos, lo estoy diciendo con otras palabras, ¿no? El nivel de precios, me termina siendo muy alto. Esto pasa en los países dolarizados. Por ejemplo, vas a Ecuador y decís, ganan $600. Qué bien lo que ganan dentro de todo el salario mínimo en Ecuador. Ah, bueno, pero ¿cuánto cuestan las cosas en dólares? Bueno, carísimo, que es un poco a lo que fuimos nosotros, ¿no? Sin entrar en dolarización. Lo que quiero decir es, el nivel de precios te condiciona la situación, o sea, el poder adquisitivo que vos tenés. Eso hoy en día está totalmente deteriorado. Y fíjate lo que pasa con la fórmula jubilatoria, un poco como anticipo a lo que va a venir a futuro, que es que en realidad, en el mejor de los casos, conservamos este nivel de poder adquisitivo. O sea, cada vez se va enquistando más la situación en la cual, lo estamos viendo con los salarios universitarios y demás, en la cual lo que tenemos es, cada vez nos va a costar más. Incluso, aunque la inflación se deteriore, vaya a la baja. Sí, vaya a la baja. Supongamos que tengamos inflación cero, pero después vos no tenés ninguna recomposición salarial. ¿En qué estamos? O sea, tu poder adquisitivo se deterioró con respecto a diciembre. Yo no veo una perspectiva que eso cambie. Yo sí veo que pueden haber indicadores que al gobierno le empiecen a dar bien, como la inflación, cómo le está dando el superávit fiscal. Todos indicadores matemáticos que son sumas y restas que en la cual vos siempre podés llegar. Que eso es lo que yo siempre destaco del gobierno. El gobierno dice, superávit fiscal, es una cuenta matemática. Sí, no pagues jubilación y llegas al superávit fiscal, al mejor superávit fiscal de toda la historia. ¿Cómo hacés para vivir? Sí, pero yo ¿cómo hacés para vivir? Porque digo, si vos vas y tenés que ir a la verdulería y compraste, hoy un kilo de papa en la República Argentina vale 1.500 pesos. Un kilo de papa. Un kilo de papa una familia come una comida. Néstor, vos podés comprar medio kilo de papa. Lo que no podés ajustar, donde la familia no se puede ajustar, y para mí esa es la papa caliente, es en las tarifas. No podés porque te las cortan. Te quedás sin gas, te quedás sin luz, te quedás sin agua, te quedás sin internet, que es un servicio esencial. Ahí está el quilombo para mí. Y siguen en aumento. Hay previsto aumentos de telecomunicaciones para el mes que viene. Siguen los aumentos, ¿no? Mostrame el gráfico de la caída de la imagen de Milei. Recién me alcanzaron una encuesta proyectada del peronismo para la... Esa es la caída de la evaluación de la gestión, que es el principal tema donde está siendo golpeado el gobierno, donde la gente empieza a demandar resultados. Y no es casualidad que el día que presenta el presupuesto Milei, aquel domingo, la palabra que más menciona es gestión. Dijo gestión, 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 lo repitió hasta el cansancio, porque es su principal déficit, su principal debilidad. Pero después vemos algunas dimensiones de la gestión. Vos preguntabas si el gobierno tenía
un plan, si había rumbo, el 1 de marzo, después de que abre sesiones parlamentarias, el 54% te decía que sí. Lo preguntás hoy, después del domingo del último domingo del Congreso, y el 44% te dice que sí, cayó 10 puntos. Hay un montón de indicadores que vienen cayendo en el gobierno, el plan de gobierno, las promesas de campaña, la credibilidad del presidente, que se vienen derrumbando. O sea, estamos hablando de caídas en el último trimestre de más de 10 puntos. Hay una encuesta que aparece, lo publicó Clarín, habla de más de un 30% para La Libertad Avanza, el peronismo no K 20%, el peronismo K casi un 20% también, casi un empate técnico, porque viste que ahora hay dos peronismos. Vamos a ver qué pasa. Está el peronismo kirchnerista y el peronismo no kirchnerista. Sería bueno si se sentaran a tomar un café, muchachos, ¿no? Digo, qué sé yo, me parece. Y si se dividen los puntos así, me parece que no les conviene separado. La gente los necesita. ¿Qué futuro vos le ves, Manuel, al gobierno, digamos, con vistas al próximo 2025? ¿Se puede augurar algo? ¿Se puede pronosticar algo? Yo creo que la tiene complicada, todavía no se puede pronosticar. Primero, el nivel de fragmentación que hay en el oficialismo y la oposición es muy grande. Lo que sí sabemos, que esto pasa siempre, es que las elecciones legislativas de medio término son un plebiscito del gobierno. La gente va a decir, ¿vamos bien o vamos mal? ¿Va a ir a favor o en contra de Milei? Eso está claro. Si el gobierno no da respuestas, si las demandas económicas y la insatisfacción crece, probablemente se coma un castigo importante, como le pasó a cualquier gobierno. Esto no es una novedad. Creo que Milei tiene que atajarse a eso. Y mientras tanto lo que busca es construir una primera minoría intensa, bien fuerte, con esta épica que trató de construir ayer, de 35 puntos, 40 en el mejor de los casos, que le permita hacer una elección aceptable. Jóvenes y valientes, ¿quieren decir algo? ¿Querés decir algo? No, a mí... A ver, creo que el gobierno tiene un problema. Hay 3 temas en agenda que son 3 temas que tocan fibras muy sensibles de la sociedad. Tarifas, que hablamos hace un rato, jubilados y educación, sobre todo universidad, que es un emblema argentino. Creo que está lidiando con esas 3 agendas, sigue modo campaña, sigue usando las mismas estrategias, sigue con su relato Milei, mostrándose de la misma manera, pero el contexto cambió. La gente no lo ve de la misma manera como lo veía hace 6 meses cuando recién arrancaba, ni lo ve como lo veía en campaña. Es otro, le piden resultados, tiene 3 temas muy complicados que resolver y su única respuesta es vetar. Me parece que eso va a tener un costo, veremos después cómo es ese costo, qué impacto tiene. Sí, a mí me parece que, que la única forma, me parece muy importante la convocatoria de la marcha, porque me parece que la única forma de ponerle freno a esto es movilizándose, porque realmente, de nuevo, matemáticamente cada vez las cosas se le van a complicar más al gobierno, va a haber más ajuste. Entonces, si no hay ningún freno de parte de la sociedad, esto no va a tener fin y va a ser un ajuste tras ajuste tras ajuste y se va a volver intolerable para la sociedad. Así que me parece que la única forma es movilizarse, siempre dentro de la democracia y obviamente después votar. Pero todavía nos queda lejos, ¿no? La elección, y me parece que es mucho tiempo todavía para esperar, más de un año para llegar a las elecciones. Mucha gente se pregunta qué va a pasar en diciembre a nivel de... No es capciosa la pregunta, es a nivel de lo que significa la mesa familiar, de lo que significa la liturgia, de lo que corresponde a las fiestas, que es tan caro los sentimientos, por lo menos de nosotros, los argentinos, y obviamente yo te diría del mundo entero. ¿Cómo lo ves vos? No, ¿Cómo ves diciembre vos? ¿Cómo ves la comida de diciembre, las fiestas de diciembre? No, a ver, está claro que la economía va a llegar muy deteriorada. En diciembre uno es como que empieza a tomar cuenta de todo lo que pasó a través del año y que realmente no llega. Por ejemplo, a quienes trabajan informalmente, hay muchos que no cobran aguinaldo, por ejemplo. Entonces, estamos en una economía cada vez más precarizada, lo cual hace que en diciembre se sienta muchísimo más esa falta de ingresos que se va a dar a lo largo de todo el año. Así, a mí me parece que va a ser complicado. Me parece que quizás el gobierno inteligentemente a partir del 31 de diciembre saca lo que es el impuesto país para que los precios tiendan un poquito a la baja, pero me parece que va a ser, sobre todo más que diciembre, va a ser todo el año próximo muy complicado. Y es medio inexplicable también para un gobierno en el medio término, y esto Manuel debe tener más experiencia, en el cual no va a tener un ciclo expansivo, ¿no? O sea, va a ser un 2025 sin volcar dinero en la sociedad, lo cual es una incógnita en términos electorales. O sea, realmente, y ni siquiera abriendo el cepo, también otra cosa que hay que tener en cuenta es que no se abre el cepo, nos queda lejos, suena que estamos hablando del dólar, de algo difícil, de algo complejo, pero quiero decir, no hay libre disponibilidad de dólares en Argentina y el gobierno había prometido que lo hacía a mitad de año. No hay un caso, perdón, agrego algo a lo que dice, Sí. no hay un caso de un gobierno que no inyecte en el mercado interno en año electoral y le vaya bien. Bueno. Macri sí inyectó,
le fue bien en el 2017 relativamente, pero no hay gobierno que sin ese impulso pueda tener éxito. Bueno, esta es la revolución de este gobierno. Este es el gobierno revolucionario que nos prometió este presidente. Esta es la revolución de Milei. La revolución de Milei es no pagarle a los docentes, no pagarle a los jubilados, pagar tarifas astronómicas, no poder ir a tomar un helado. Esta es la revolución. Extraordinaria. La verdad que es cierto, nunca visto en ningún lugar del mundo. Esto es único en el mundo. Tiene razón, es único en el mundo. Tanto dolor y tanto sufrimiento en tan poco tiempo, sin lugar a dudas, es único en el mundo. Pero, hay cosas que tiene Milei, empieza a parecer más humano, porque se empieza a parecer más a los peronistas, porque después del acto de ayer, yo no sabía si yo le sacaba el subtítulo y ponía en el escenario, en el palco, a otra persona, y decía es un acto peronista, porque no le faltó nada. Yo te pregunto, mirá las imágenes, ¿no, Manuel? Te pregunto primero a vos, que vos sos analista político y sociólogo. Cuando quieras, Juli, las imágenes, ahí están. Bueno, los colectivos en el conurbano, ¿no? Ahí están los colectivos en el conurbano, todos apiladitos uno al lado del otro. Después le dieron el souvenir, sí, ¿no? Sí. Con el sandwichito, el agua, todo esto que criticaban. Un acto tradicional. Milei, está claro, ya dio muchas señales de que no vino a terminar con la casta, vino a ocupar su lugar. Él está peleando por ocupar esos lugares, lo cual a mí me parece legítimo, es la disputa política. El tema es que debería decirlo. Y después otra cosa que me parece muy importante, Milei está tratando de tapar con comunicación la realidad que vos estabas contando y que estábamos viendo. Con comunicación, con puestas en escena, con marchas. Me parece que no está terminado de entender algo y yo te digo, ¿cómo lo ve la gente? Me pongo del otro lado, el que está del otro lado, hay dos miradas sobre Milei. O lo ven como un genio, cada vez son menos, o lo ven como un payaso. Y algunos que antes lo veían como un genio, lo empiezan a ver como algo ridículo, como un payaso. De verdad, esas son las palabras con las que lo definen a Milei, gente que lo votó. Así que me parece que eso es lo que tiene que... ¿Quién estaba en el acto? ¿Quién estaba en el acto? ¿Quiénes eran? Jóvenes, que todavía lo siguen bancando, es el segmento que todavía lo banca. Y después había gente de los sindicatos, gente de organizaciones políticas, mucha gente que fue llevada. Siempre pasa. A mí no me parece que esté mal eso. No es con lo que hay que pegarle a Milei. Las organizaciones que se organizan para ir a plantar. Pero claro, bueno, ese es el problema, la contradicción de Milei. No que haga eso, el problema es su contradicción, que diga una cosa y haga otra. Eso creo que es lo que hay que, de alguna manera, poner en escena. Mira, Guido, esto decía Milei ayer. Y en ese contexto, gracias a ese coloso que tengo de ministro de Economía, que es Toto Caputo, alcanzamos el déficit cero en el primer mes de gestión de gobierno. ¡Vamos, Toto, carajo! Y en ese contexto empezaron que no era motosierra, sino que era licuadora y tijerita. Y parece que se les escapó y se les fue de lado que eliminamos la mitad de los ministerios como dijimos en campaña. Bueno, eso no estaba mal. Sí, no. La mitad de los ministerios, bueno, la verdad no, lo que pasa es que la eliminación de los ministerios en sí no quiere decir un recorte. Uno sabe que cuando saca los puestos de ministro, no necesariamente son recortes que incidan en el global. O sea, él se quiere manejar menos ministerios, allá él. El tema es que no hubo no hubo una reducción tan grande de lo que es la motosierra, lo que llamamos una motosierra, sino que fue más licuadora realmente. O sea, cuando uno se fija en la incidencia de cómo bajó el gasto Milei, fue por licuadora, básicamente por efecto de la inflación, que es lo que vimos con las jubilaciones a lo largo del tiempo, que en el cual teníamos una inflación más alta y unas jubilaciones que ajustaban por debajo de esa inflación. Así que lo que está diciendo ahí tampoco es cierto. Y también tuvo algunas palabras, yo estuve ahí en el acto, dicho sea, después les cuento, sí. Fui para ver. ¿Con una bandera libertaria? No, por ahora no, pero... ¿Lo estás evaluando? No. Bueno, eso habla de nuestra amplitud de criterios. Claro, pero fui ahí un poco para... En los últimos dos actos fui un poco para ver cómo era que se manejaba, cómo era ese proceso, cómo es que se desarrollan los actos y demás. Y también lo que vi es que justamente con los que estaban con los bombos y demás no frenaban ante
ante la persona que hablaba. O sea, se notaba que estaban cumpliendo la función de musicalizar el acto y no había un freno. Son como los barra brava. Que eso es lo típico, a ver. Probablemente sean barra bravas también, eso es lo que hay que Bueno, decir. sí, decían Habría que que sí, analizar sí, sí. y encontrar quiénes estaban. Eso pasa. Hay una frase histórica del abuelo Barrita. Hay una frase histórica del abuelo Barrita que una vez un amigo mío, estando en la cancha de Boca, se puso a ver el partido. Y uno lo toca así en la espalda y estaba el abuelo al lado. Y le dice, pibe, el partido se ve por la tele, acá se viene a cantar. Claro. Y esto es lo mismo. Si vos vas a tocar el bombo, vas a tocar el bombo. No vas a escuchar lo que dice. Pero generalmente, por lo menos en otros actos que he concurrido, se frena generalmente cuando habla, ¿no? El líder, de hecho, cuando habló Karina Milei, seguían tocando, o sea, no hubo un freno de ese tipo. Pero lo que me llamó la atención de lo que dice Toto Caputo es esta cuestión de que él siempre lo muestra como popular, ¿no? Y demás. Y uno ve que en realidad nosotros también tuvimos un ministro de Economía, que podés estar de acuerdo o no, pero Axel Kicillof hoy en día es gobernador, o sea que es una persona que tiene cierta popularidad. O sea, no es que esto de que el ministro de Economía popular es algo totalmente anómalo en Argentina, no. De hecho, su principal opositor, que es Axel Kicillof, está como gobernador de la provincia de Buenos Aires. De hecho, es mucho más popular Axel Kicillof que Caputo, que lo conoce mucha menos gente y lo rechaza mucha más gente que al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eso está medido y ellos tienen números. A otro de los que atacó a Milei ayer fue a los encuestadores. Sí. A mí me dio risa porque es uno de los gobiernos que más encuestas contrata. Y hace 3 meses, cuando le daban bien, no decía nada, ahora le empezaron a dar mal y critica las encuestas. O sea, le molesta que contradiga lo que él piensa. A mí me parece muy peligroso que un presidente no pueda aceptar una mínima autocrítica. Ahora, ¿a vos no te parece jodido, no te parece complicado? Porque yo veo, la verdad, que un futuro muy negro con un presidente que lo único que hace es acrecentar la grieta y denostar a aquellos que piensan diferente, diciéndole que son corruptos, que son malandras, que son esto. Digo, ese es todo un discurso para una gente muy joven que en realidad es prácticamente 100% permeable a lo que un presidente en este caso pueda decir. Es jodido el discurso. Es peligroso. Igual creo que se terminó el tiempo del piripipí, de la comunicación, es el tiempo de las respuestas de parte del gobierno. Y yo te decía antes, hay 2 maneras de mirar a Milei. O es un genio o es un payaso. ¿De qué va a depender que sea un genio o sea un payaso? De los resultados económicos. Después puede decir lo que quiera, puede salir a hablar en cadena nacional, hacer un acto, hacer lo que quiera, un streaming, pero si no hay resultados económicos de acá para adelante, va a ser cada vez más visto como un payaso. Sí, es como dice él, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un loco y entre un genio y un loco, ¿no? Los resultados. Los resultados es la diferencia entre un genio y un loco. Él lo sabe. Con esto genera un poquito de épica. Yo lo que te digo es lo siguiente, te pregunto. Yo escuché también mucho esta frase de que tanto él como Sturzenegger, como Caputo, vienen a manejar esto como si fuera una empresa. Y un país no es una empresa. Correcto. ¿Vos coincidís con esto claro. y evaluás un diagnóstico parecido de que tratan de manejar la Argentina como una empresa? No coincido. A mí me parece que Macri tenía más esa visión. A mí lo que me parece es que Milei, en el fondo, atenta contra el Estado y quiere una destrucción del Estado muy en el fondo. En cambio, te pongo un ejemplo muy sencillo, que es el de Aerolíneas Argentinas. Macri, nos guste o no, puso a alguien a gestionar que tenía buena experiencia en el sector aeronáutico y la manejó bien o mal, pero intentó gestionar bien Aerolíneas Argentinas. En cambio, Milei lo que está haciendo es queriéndola privatizar. O sea, en realidad él no quiere gestionar el Estado. Lo que está pasando es un poco que ahí le pesa lo que es el anarcocapitalismo que tiene en la cabeza. A mí me parece que él no la quiere. Ojalá quisiera, aunque sea, tratar de manejarlo un poco como empresa. Pero sin lugar a dudas no hay que manejar un país como empresa, porque vos en una empresa toda inversión que hagas es que te tiene que dar un retorno efectivo en términos económicos. O sea, vos invertís en una planta de producción. Bueno, pero él cree en eso. Claro, pero eso él cree que en no una ocurre. ruta que la usa poca gente, claro, no debería arreglarse, lo dijo, yo lo escuché que lo dijo. Sí. No debería arreglarse porque es inviable. Sí, es una visión, y por eso no hay aumentos a los profesores universitarios, justamente bajo esa misma lógica. O sea, ¿qué beneficio le produce en el corto plazo al gobierno que le aumente los salarios a un profesor universitario? Ninguno, entonces no lo hace. Lo que es la obra pública totalmente frenada, ¿no? Digamos, justamente la visión que él tiene de la economía es una visión equivocada, que no es la que tienen en ningún país del mundo. Eso es lo que hay que Para mí la pregunta es si no quiere gestionar, si no puede o si no sabe. Creo que hay que evaluar las tres posibilidades.
No quiere gestionar, no puede o no sabe. ¿Y vos qué pensás? Por ahora no dio muchas señales de que supiera gestionar. Ahí vos hablás con cualquier persona en cuadro medio de un ministerio y está paralizada la gestión. Exacto. Y esto se nota después. O yo viajo todo el tiempo por el interior del país con mi auto, haciendo focus group, encuestas. Las rutas tienen el pasto hasta acá. Rutas nacionales con el pasto hasta acá y tenés que estar cagado hasta las patas viendo si no se te mete un animal en el medio del camino. Eso es gestionar. Cosas mínimas que le pasan a la gente todos los días y hoy no las estamos viendo.